La misa normalmente comienza con una procesión. El sacerdote y los otros ministros, lectores y monaguillos se acercan lentamente hacia la mesa de la familia parroquial, que es también el altar de sacrificio. La procesión puede ser sencilla o más elaborada. La antífona de entrada se canta o se lee, o bien nosotros, la congregación, cantamos un himno para expresar unidad de corazones. Los domingos se llevan en la procesión una imagen de Cristo crucificado y el libro de los Evangelios. Los Evangelios contienen la presencia de Cristo en su palabra. Nos enseñan cómo vivir como Cristo. Habrá un crucifijo sobre o cerca del altar. En la cruz Jesús dijo: consumado es. Consumó su sacrificio. Nos ganó la fortaleza para vivir como Él, con una dedicación desinteresada a Dios y a los demás. El inicio de la misa nos enseña cómo debemos comenzar y vivir todo lo que hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En la misa participamos con el cielo, donde los ángeles se postran en adoración ante el Señor. El sacerdote se acerca al altar e inclinándose, lo venera. Él, junto con el diácono, si hay, también besa el altar. Este es un gesto muy antiguo. Demuestra adoración a Cristo, al que, según San Ambrosio, el altar simboliza. Cristo significa el ungido. Ahora nosotros, juntos con el celebrante, debemos preparar el altar de nuestras almas para que Cristo pueda venir y hacer su morada en nosotros. El saludo comienza con la señal de la cruz y el sacerdote nos invita a reflexionar sobre la presencia de Dios, diciendo: el Señor esté con ustedes. Como miembros de la Iglesia, somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es nuestra cabeza. San Agustín decía que Cristo y la Iglesia juntos somos el Cristo entero. Vivimos esta unidad, ese profundo misterio de la Iglesia en la misa, desde el primer momento del saludo. Qué gozo y qué maravilla considerar que el Señor está verdaderamente con nosotros y que viene a ser nuestro verdadero amigo y nuestro Redentor. No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Las palabras de Cristo nos dan gran paz y consuelo. El nombre Jesús significa Dios salva. Vino a reclamar para Dios un mundo caído. El sacerdote nos guía, orientándonos más de cerca hacia Dios para que podamos participar más dignamente en el resto de la misa. Queremos cultivar el mejor estado mental y del alma para tomar parte en el sacrificio y para recibir a Cristo en la Santa Comunión. Expresamos juntos nuestra penitencia. Confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos. Juntos pedimos perdón a Dios y también pedimos perdón unos a otros por no haber sido los mejores ejemplos a veces. Nos comprometemos a rezar unos por otros, porque debemos siempre mantener nuestros corazones abiertos para apoyar a los demás. También pedimos a nuestros hermanos, los santos en el cielo, que nos encomienden. Los ángeles nos guían. María, Madre de Jesucristo, nuestra Madre en el cielo, intercede por nosotros para que podamos ser lo que Dios quiere que seamos. Nunca en la tierra estamos más cerca del cielo que cuando estamos en misa. Los santos son la Iglesia del cielo, hombres y mujeres como nosotros, que en Cristo han alcanzado la victoria del amor.
Pedir perdón es pedir misericordia. En este momento de la misa, pedimos la misericordia de Dios 3 veces, haciendo eco del sacerdote. Pedir 3 veces expresa dolor por nuestros pecados y simboliza que estamos ante Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como niños, pedimos a seguido lo que más necesitamos: el amor y la misericordia de Dios. Muchas de las primeras liturgias cristianas eran en griego, aunque el latín se convirtió en idioma de la Misa Católica Romana antes del año 500. El Señor ten piedad todavía se dice en griego. Kyrie, Señor, eleison, apiádate o ten piedad. Los cristianos hemos estado rezando esta misma plegaria durante más de 1500 años. En un acto misterioso de amor, Dios nos perdona y le pide a su Hijo que pague la deuda nuestra. Jesús lo hace por su muerte en la cruz. Qué gozo sentimos que nuestra deuda ha sido cancelada. Dios mandó a su Hijo para nosotros. Por tanto, pedimos su misericordia humildemente, pues el amor de Dios es infinitamente más grande que nuestros fracasos. A este punto proclamamos el himno que los ángeles entonaron cuando Cristo nació. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Cada misa renueva la Navidad, porque celebra la venida de Cristo a nosotros. El Gloria se compuso en el siglo II. Se trata de un himno de alabanza que el sacerdote inicia y el coro junto con la asamblea canta. Esto revela justo lo que experimenta nuestro corazón. Queremos darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Cantamos con gozo como los ángeles les anunciaron a los pastores. Nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. La grandeza de Dios nos hace conscientes de nuestra pequeñez. Y en medio de gloria a Dios, reconocemos una vez más que Jesús es la fuente de la misericordia. El final del Gloria señala la razón de nuestra alegría y confianza. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. ¡Qué gozo saber que vive nuestro Redentor! Venimos a la misa para rezar juntos como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. El sacerdote nos invita solemnemente a orar juntos la oración colecta para que podamos todos unir nuestros corazones. En los primeros días de la Iglesia en Roma, los cristianos se reunían en un mismo lugar y luego caminaban juntos a una iglesia para la misa. La frase latina plebs collecta, el pueblo congregado o reunido, explica el nombre de esta oración antes de las lecturas, la oración colecta. La colecta da voz a todas nuestras esperanzas y peticiones durante la misa. Cada día tiene una oración colecta diferente. Piensa en todos los católicos por todo el mundo rezando esta misma oración en todas las misas de hoy. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nombran en la fórmula final de esta oración. Al compartir la vida de la Trinidad con nosotros, Dios ha permitido que nos congreguemos, que nos reunamos en una verdadera familia universal. La misa es un momento privilegiado para encontrar a Jesucristo. Durante las lecturas, escuchamos la palabra de Dios que nos habla directamente. El Salmo responsorial se escoge normalmente para seguir el tema de las lecturas
y hace que nuestras almas lo ponderen en meditación. La misa renueva la última cena, pero es también la continuación de las tradiciones del pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Jesús mismo, cuando visitó la sinagoga de Nazaret, leyó en voz alta del profeta Isaías. Dios nos habla de veras, pero nos habla por intermediarios, a través de aquellos a los que inspiró para escribir su palabra, y en la misa, a través de aquellos que ejercen el ministerio de lectores. Los salmos, como Cristo, son divinos en origen, pero también profundamente humanos. Cantarlos juntos nos ayuda a tener la palabra de Dios siempre en nuestros labios. Todos los católicos del mundo oyen estas mismas lecturas hoy. Escuchar nuestra propia historia de familia, la historia de nuestra salvación por el amor de Dios, nos acerca a Dios y a los demás. Ya hemos oído lo que Dios inspiró que escribieran los hombres. Ahora escuchamos al Hijo mismo de Dios que nos enseña por su palabra y por su vida. Por ello nos preparamos con una aclamación, un versículo y el canto, excepto durante la Cuaresma, de la palabra hebrea aleluya, que significa alabanza a Dios. Hasta hacemos 3 señales de la cruz sobre la cabeza, labios y corazón, que simbolizan que queremos entender la verdad de Dios, compartirla con los demás y amarla en nuestro corazón. Nos ponemos de pie con reverencia para oír el Evangelio, como hacían los primeros cristianos en las catacumbas de Roma. El pasaje del Evangelio es el centro de esta parte de la misa. Los otros pasajes y lecturas han sido escogidos para reflejarlo y darle luz. Las mismas gracias se nos ofrecen a nosotros como a los que vieron a Cristo en persona y oyeron el sermón de la montaña. En efecto, estamos escuchando la palabra misma que nos creó, la verdad que nos hará libres. Porque Dios nos amó, inspiró a ciertos hombres para expresar sus palabras en las Escrituras. Con ese mismo espíritu, inspira a otros hombres, que nos conocen, para que nos prediquen su palabra y la apliquen a nuestra vida de cada día. La homilía proviene de una palabra griega que significa conversación. Cristo mismo quiso extender su reino a través de la predicación. San Pablo nos enseña que si las personas han de creer, tienen que oír la fe predicada. Dios conoce íntimamente lo que necesitamos y quiere que tengamos unas palabras de un verdadero Padre dentro de nuestra comunidad que conoce de cerca nuestras vidas y desafíos, para que podamos comprender y vivir más profundamente el Evangelio. Nuestra fe no es un conjunto de ideas, es creer y confiar en una persona, la persona de Jesucristo. El sacerdote, padre de nuestra familia de fe local, nos ha hablado de Jesús. Ahora nos invita como asamblea a profesar nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. La profesión de fe sintetiza los pilares de nuestra fe. También llamada el credo, de la palabra latina credo, yo creo, es una proclamación de creencia que todos los bautizados católicos profesamos. Rezando el credo, podemos reflexionar y agradecer a los hombres y mujeres que lucharon y sufrieron para legarnos la fe, desde los apóstoles a nuestros padres y amigos.
Algunos se preguntan por qué pedimos cosas a Dios. ¿No lo sabe todo ya? Jesús mismo contestó esa pregunta. Nos dijo que tenemos que pedir, buscar, llamar a la puerta. Sabía, por ejemplo, que les faltaba vino en las bodas de Caná, pero esperaba a que alguien se diera cuenta y se lo pidiera antes de que Él hiciera el milagro. En este caso, fue Nuestra Señora misma la que intercedió por los recién casados. En la oración de los fieles, seguimos el ejemplo de ella al interceder unos por otros. Señor, escucha nuestra oración. Es la petición confiada de los hijos de Dios, que conocemos cuánto nos ama y se afana por ayudarnos en todo lo que necesitamos. Los padres de la Iglesia describen la encarnación de Cristo con la frase admirable intercambio, una frase que todavía forma parte de las oraciones de la Misa de Navidad. Un admirable intercambio es precisamente lo que es el ofertorio. Ahora, algunos de los fieles, representándonos a todos, llevan al altar las ofrendas de pan y vino. El sacerdote y los monaguillos preparan el altar. Presentamos nuestras ofertas a Dios en este momento, mientras lo alabamos con el canto. El dinero que ofrecemos señala que nuestro trabajo diario forma parte de la misa. Lo que ofrecemos, entonces, no es algo meramente externo. Toda nuestra vida es una ofrenda al Señor. Como el pan y el vino, nuestra vida es el resultado de un don de Dios y de nuestra labor, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Se lo damos a Dios ahora para que Él lo transforme en Cristo, para que la Eucaristía nos alimente para vivir la vida de Cristo en nuestro entorno. Damos algo humano y recibimos algo divino. Verdaderamente es un admirable intercambio. Mientras se preparan las ofrendas, se nos invita a profundizar en la oración. El sacerdote dice: oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios. Pedimos juntos que Dios reciba nuestros dones que hemos ofrecido con corazón sincero. Por segunda vez en la misa, el sacerdote nos preside en una oración. Esta corta oración sobre las ofrendas es otra plegaria, como la oración colecta, que cambia cada domingo. Al decir amén después de esta oración, estamos aceptando la invitación de Cristo a su banquete, una invitación a acompañarle al pie de la cruz, su supremo sacrificio de amor. La Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana. El inicio de la plegaria eucarística, llamado el prefacio, centra nuestra atención en lo que estamos a punto de hacer. El sacerdote de nuevo nos hace conscientes de la presencia de Dios diciendo: el Señor esté con ustedes. Con manos extendidas nos exhorta: levantemos el corazón, y luego demos gracias al Señor nuestro Dios. Juntos con el sacerdote, agradecemos a Dios su obra de salvación. El prefacio termina con otro recuerdo más de que la misa es parte de la eterna celebración del cielo. El celebrante nos invita a unir nuestras voces al himno de los ángeles. El sacerdote, el coro y la congregación cantan el Sanctus, el Santo, 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 palabras que provienen de la visión de Isaías de Dios sobre el trono de su templo.
Este himno es de los más antiguos de la misa. Llamamos a Dios Dominus Sabaoth, Dios de los ejércitos, Dios del universo, y empleamos la aclamación hebrea de alabanza, Hosana. Hemos profesado en el credo que Dios es creador de todo lo visible y lo invisible. Lo recordamos de nuevo en alabanza, pues el cielo, la creación invisible y el mundo visible de la tierra están llenos de su gloria. Cantando el Sanctus, aclamamos a Dios como 3 veces santo, muy más allá de nosotros. Pero en Cristo se da a sí mismo a nosotros. Y ahora vivimos de nuevo ese ofrecimiento de Cristo sobre el altar de la cruz. Después de haber alabado el poder de Dios, ahora lo invocamos. Cristo está a punto de hacerse presente sobre el altar. En Nazaret, el arcángel le dijo a Nuestra Señora que Dios se haría presente dentro de ella, su divinidad escondida bajo la forma de un niño todavía por nacer. Todas las plegarias eucarísticas invocan el poder de Dios antes de la consagración. Es en este momento que el sacerdote extiende las manos sobre las ofrendas. El término técnico para este momento es la epiclesis, una palabra griega que significa invocación. Invocamos el poder de Dios para que las ofrendas se consagren y se transformen en el cuerpo y la sangre de Cristo. E invocamos su poder para que los que lo recibiremos en la comunión seamos transformados también por el pan de vida. El fiat de Dios, su hágase, creó el universo. El fiat de la Santísima Virgen, hágase en mí, permitió que Cristo viniera al mundo. Ahora que invocamos al Espíritu Santo, preparémonos a abrazar el misterio de la presencia de Cristo y a decir sí con nuestra vida entera. Jesucristo vino a este mundo para volver la humanidad entera nuevamente al Padre. En la misa, el momento culminante viene ahora, cuando el sacerdote repite las mismas palabras de Jesús en la última cena. El sacerdote actúa in persona Christi, en la persona de Cristo. Esta parte de la plegaria eucarística se llama la narración de la institución, porque recuerda cuándo y cómo Cristo instituyó la Eucaristía. Sus acciones son directas, sus palabras sencillas y sinceras. Y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. El pan y el vino se consagran por separado, porque así lo hizo Cristo en la última cena. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. La Iglesia enseña que Cristo está plenamente presente en la forma sagrada y en el cáliz. Cristo resucitado no puede ser dividido. Mientras el sacerdote hace una genuflexión en profunda adoración, nuestras almas se postran ante la majestad de Cristo, ahora presente sobre el altar.
Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Jesús se da totalmente por nosotros. Sus manos extendidas y clavadas en la cruz se nos tienden a nosotros en el acto más grande de la historia de amor y de amistad. Lo que era pan y vino es ahora la presencia real de Jesús. Ha ocurrido un milagro. Este es el sacramento de nuestra fe. El misterio, el sacramento de nuestra fe que proclamamos, no son las palabras, sino la Eucaristía. Hacemos un acto de fe juntos, proclamando que la Eucaristía sobre el altar es Cristo mismo, que murió, resucitó y volverá. La siguiente sección de la plegaria eucarística se llama la anamnesis, otra palabra griega que significa conmemoración. La Eucaristía es fuente y cima de toda vida cristiana, de la vida de cada cristiano. Pedimos que nuestras vidas se lleven a la plenitud por Cristo y en unión con Dios y con los demás, para que, como oró San Pablo, Dios sea todo en todos. Estas palabras conclusivas de la plegaria eucarística son hermosísimas. Después de abrazar el mundo entero y la Iglesia en estas intercesiones, el enfoque se centra de nuevo sobre el altar, donde se encuentra presente Jesucristo, por quien Dios Padre concede todos los bienes. A este punto, el sacerdote eleva a Cristo una vez más, elevando el cuerpo y el cáliz ligeramente, un acto que se remonta a la Iglesia primitiva y llamado la pequeña elevación, para distinguirla de las elevaciones mayores de la consagración. El pan y el vino, transformados ya en el cuerpo y la sangre de Cristo, no se presentan a los fieles como antes en la consagración, sino a Dios mismo. Estamos rogando a Dios directamente que toda la gloria le sea dada por Cristo. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amén que cierra la plegaria eucarística se llama el Gran Amén. Decimos sí a todo lo que la plegaria eucarística ha expresado. Le ofrecemos este sí a Dios para agradecerle su fidelidad y para vivir nuestra vida por su gloria. Dios vino en la carne para enseñarnos cómo vivir. Cuando sus discípulos le pidieron, enséñanos a orar, Él les enseñó el Padre Nuestro. El sacerdote introduce el Padre Nuestro con gran humildad. Digamos con confianza la oración que Él nos enseñó para llamar a Dios Padre. El Padre Nuestro es un momento para reflexionar sobre lo que debe formar el fundamento de nuestra comunidad, la dedicación a vivir como hijos de Dios, perdonando a los demás como hemos sido perdonados y colaborando juntos para hacer la voluntad de Dios.
En el Sermón de la Montaña, Jesús nos dijo lo que tenemos que hacer para ser felices. En palabras suyas, dichosos. La séptima de estas bienaventuranzas es: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ser cristiano entraña ser una persona comprometida a difundir la paz en su entorno. El darnos un signo de paz es algo reintroducido en la misa después del Concilio Vaticano II. Hemos pedido en el Padre Nuestro que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Y ahora lo recalcamos pidiendo que nos conceda la paz y la unidad de su reino. Nuestra experiencia en la misa reproduce la de los dos discípulos que volvían caminando al pueblo de Emaús. No reconocían a Jesús. Él explica las Escrituras y le piden que se quede con ellos, y finalmente lo reconocen en la fracción del pan. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los que han sido llamados a esta cena. La fracción del pan fue de hecho el nombre que los primeros cristianos usaban para la cena que ahora es nuestra misa. Partir el pan es compartir la vida de uno, la comida, la familia. Nos vemos como miembros de una sola familia, alrededor de una sola mesa. Comulgar es tomar parte en la misma cena que Jesús compartió con sus apóstoles, pero la comunión significa mucho más que recibir, significa unir. Recibimos a Cristo en su cuerpo y sangre, alma y divinidad. Él se convierte en el alimento de nuestras almas, la vida de nuestra vida. Meras palabras son insuficientes para ahondar en este misterio. Esta unión es la más cercana e intensa que podemos tener con Dios en la tierra. Después de un tiempo de silencio y gratitud, el sacerdote, en la oración después de la comunión, pide a Dios que los misterios celebrados den fruto en nosotros de amor y santidad. Una vez dicha la oración después de la comunión, la misa entra a su última breve sección llamada el rito de conclusión. El sacerdote extiende las manos, abrazando así a su familia como padre en la fe, y nos da la bendición, que en ciertas solemnidades incluye una bendición más larga para recordarnos las lecciones de esa fiesta. El diácono o sacerdote dice entonces: la misa ha terminado. Pueden ir en paz. Esta frase en latín, ite missa est, es lo que le da nombre a la misa. Significa despedida y también envío, encargo, misión. Como Cristo les dijo a los apóstoles la noche de la resurrección: como el Padre me ha enviado, así también yo os envío. Cada misa, como hemos visto, es una experiencia de la Navidad, de la venida de Cristo al mundo. Es volver a vivir el Viernes Santo, la muerte de Cristo en la cruz por nosotros. Es una experiencia de resurrección, porque el cuerpo y la sangre de Cristo resucitado se hacen alimento nuestro. Pero la misa debe sernos, además,
una nueva Pentecostés en que somos revestidos del poder de lo alto y bendecidos con el fuego del amor que hemos de llevar a nuestras casas, escuelas, lugares de trabajo, hasta todos los confines de la tierra. Cada misa es una fuente sin límites de santidad y de gracia. Si vivimos bien la misa y construimos nuestras vidas alrededor de las lecciones aprendidas en lo que se ha llamado la escuela de la Eucaristía, la gracia transformará nuestras vidas y a través de nosotros transformará el mundo.